Hola, muy buenas noches, amada iglesia. Hoy estamos realmente sorprendidos, felices y agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de poder participar en mi casa y yo, de poder llegar a sus hogares, de poder compartir las grandes bendiciones que Dios nos ha dado como pareja, como familia, como pastores. Agradecidos totalmente con nuestros pastores César y Emma Claudia Castellanos. Gracias, pastores, por esa confianza. También con los que han sido nuestros pastores y líderes espirituales, los pastores Johanna y Eli Emerson Provenza. Bueno, amor, empecemos este tiempo. Quiero que tú seas la que comiences hablando. Bueno, algo que me impacta es que fui yo la primera persona que conoció del Señor. Estábamos pasando por una, no sé si recuerdas, por una crisis matrimonial muy fuerte, donde mi único objetivo era separarme. Yo no buscaba sino la manera de separarme y no encontraba paz en mi corazón, no encontraba paz en lo que hacía. Y nosotros teníamos una parejita que trabajaba en la empresa que teníamos en esa época, éramos empresarios, y yo busqué a esa esposita y le abrí mi corazón. Le conté muchas de mis necesidades, duramos como una hora. Yo me acuerdo que estábamos en un restaurante y no comimos, el almuerzo se quedó servido porque hablamos muchísimo. Bueno, yo de por sí hablo mucho. Ese día hablé tanto, necesitaba que alguien me escuchara. Ella lo único que me dijo es: te voy a llevar a un lugar donde vas a tener paz. Yo le dije: paz, la palabra que tanto estoy necesitando. Y bueno, no sé si recuerdas, pero ella pidió que abriéramos, ir a mi casa los sábados a compartir la palabra, abrir una célula en esa época. Yo tomé la decisión sin contar contigo y bueno, ella fue a la casa ese sábado, primero inició conmigo y a los 8 días ya invité a mis 2 hermanas y me encantó fue la reacción que tuviste cuando viste esos empleados en la casa, en la sala, en una reunión. Sí, bueno, lo vamos a dar como testimonio, pero fue incómodo, porque cuando uno no tiene a Dios, va en contra de Dios. Y simplemente mi actitud era: ¿qué están haciendo estas personas en la casa? De mi manejo y de mi manera de actuar, me vine en contra de lo que era la decisión de mi esposa de invitarlos a ellos. Como no me había consultado, tomé una decisión, estar en esa cita para incomodar a todo el mundo, y me lo propuse y lo hice. Hacía preguntas de todo tipo, pero al mismo tiempo no tenía la aptitud de recibir de ellos nada, simplemente de que se sintieran incómodos por estar en la casa. Realmente el propósito de mi esposo era hacernos la vida imposible, que nos aburriéramos, pero él se empezó a impactar de cómo empezamos a tener conocimiento de la palabra, sobre todo yo, a escuchar a esos líderes que teníamos, aprender de la palabra. Duramos 2 meses siendo formados y en esa época no salían muy seguidos los encuentros en las fincas, tocaba llenar un cupo y cada ratico toca aplazarlo, y bueno, siempre con la expectativa de que llegara ese gran día de poder estar en ese lugar que me generaron tanto ánimo, para que Dios me diera el empujoncito y yo me pudiera separar. Pero fue tremendo, porque la primera palabra que Dios me dio es que mis pensamientos son más altos que los tuyos, y me dijo así: Lili, mis pensamientos son más altos. Y en ese encuentro pues obviamente el Señor transformó mi vida de una manera tremenda. Pero más impactada yo es que cuando salí del encuentro, lo primero que me dijo el Señor fue: ve a tu casa, pídele perdón a tu esposo, y lo que me has pedido en este encuentro, yo te lo daré. Y yo le dije: Señor, voy a confiar en ti, nunca he confiado, voy a confiar en ti. Y llegué a hacer exactamente lo que Dios me dijo, que buscara a mi esposo, que le pidiera perdón. Era un hombre supremamente prepotente, machista, tenía raíces muy fuertes de predominio en su carácter. Pero lo más impactante es que Dios me dice: ve y pídele perdón. Y yo le decía: no, Señor, no creo que pueda hacerlo. Pero fui obediente y gracias a Dios. Me impactó que lo primero que él vio en mí, no lo podía creer, una persona que llegara humilde, sumisa, a pedirle perdón después de ser tan agresiva. Pero a los 4 días se cerraba el encuentro de hombres. Yo recuerdo que a mí me decía la líder en esa época: ora, pídele a Dios. Pero esa semana del encuentro fue cuando peor se portó en la vida. De toda la vida que llevamos 36 años de casados. Esos 4 días de esa semana
yo pienso que fue para mí lo más duro que he vivido en la vida. Porque entre más dócil y más suave yo me portaba y más amorosa, él era mucho más agresivo, llegaba mucho más tomado, llegaba al otro día, cosa que nunca hacía. Y yo la verdad, cuando me le acerqué el día del cierre del encuentro, le dije, quiero que vayas a ese encuentro. Yo no voy a ir por allá donde esos cristianos a mí no me gustan. Entonces yo le insistí, le dije, por favor, hágalo por lo que usted más quiera, que sé que no soy yo sino su mamita, pero vaya. Y él me dijo dos palabras, no sé si las tienes presentes, si las recuerdas, dos cosas que me dijiste con claridad, me encantó porque fue un reto para Dios. Sí, yo le dije, si llego a ir, es para demostrarle que su Dios no me puede cambiar. Y para mirar qué te dieron a ti allá, eres totalmente diferente, incluso de pronto la mujer que me enamoré hace tantos años, cuando él dijo esa segunda frase, primero dijo que te van a dar y segundo para demostrarte que a mí nadie me cambia, yo dije amén, 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 acabo de retar al mismo Dios. Y llegó el día del encuentro, ese viernes, yo recuerdo que yo lo llevé casi obligado, lo subí a la flota obligado, lo senté y yo no me quería ni bajar para que él no se fuera a bajar de la flota. Esa flota estaba llena de gente y todos estaban como enruanados. Entonces el hombre me decía, ¿qué hago aquí con esta gente? No me quiero bajar. Yo, no, te tienes que quedar, tú me prometiste que ibas a ir. Yo recuerdo que se fue la flota y yo me fui un ratico en el carro detrás de la flota para que no se fuera a bajar. Sí, un ratico no más. Únicamente ahí desde la esquina de la iglesia hasta la salida de Bogotá. Un ratico únicamente. Bueno, pero entrando ya en lo que fue ese tiempo del encuentro, tal como tú lo dices, bueno, simplemente Dios ha sido bueno porque hoy entiendo que era bien difícil manejar mi prepotencia, mi carácter, el creerme Dios y finalmente encontrarme con tu Dios, que ahora es nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Él fue el que nos transformó y nos cambió. Allí sucedieron muchas cosas, pero voy a tratar de llevar en un par de minutos rápidamente lo que sucedió. ¿La intención cuál era? La intención mía no era ir a tener un cambio. Muchos llegan a buscar al Señor Jesús porque necesitan un cambio en sus vidas. Yo creía que todo lo mío estaba bien y que yo no necesitaba a nadie. Por lo tanto, yo era simplemente en la actitud de demostrar que a mí nadie me cambiaba, que lo que yo hacía era perfecto. Y para que eso se cumpliera, iba mentalmente predispuesto a no permitirme que me manipularan o que me transformaran. Primer día, no pasó nada. Segundo día, no pasó nada. Me metí en contravía total, porque el segundo día fue completo, fueron una predicación tras otra. Recuerdo una de tantas predicaciones en que fuera el arrepentimiento, ese momento, ver a los hombres arrodillados y llorando fue muy incómodo. Otros dicen, wow, eso es sobrenatural ver hombres ahí de rodillas delante de Dios. Yo no los veía delante de Dios, yo los veía arrodillados llorando y dije, aquí están montando un show. Están actuando, tú decías. Están actuando, sí. Dije yo, wow. Pero estando así, en ese momento, volteo a mirar al lado derecho del salón y encuentro a un líder que estaba para mí mal parqueado, porque no estaba ministrando a nadie y estaba simplemente mirando. Y como yo hacía todo lo contrario de lo que decían, todo el mundo estaba de rodillas, yo estaba de pie, entonces me fui caminando hacia él. Yo ya me había predispuesto que ninguno de los líderes podía venir a ministrar mi vida y no lo permitía. Eso les ponía la raya con la mano, con la mirada. A él llegué, él estaba quieto allá y le digo simplemente, oye, ¿cuánto les pagaron a todos estos hombres para que hagan ese show de ponerse a llorar? Él no me respondió, sino se quedó mirándome seriamente. Y de pronto salió de su boca y me dijo, usted lo que está teniendo en este momento es una envidia muy grande de que ellos tienen un encuentro con Dios. Están teniendo por lo que pagaron y usted no está haciendo nada. Eso tocó muy fuerte mi corazón, pero al mismo tiempo chocó con mi yo. Y en ese mismo instante yo simplemente le dije, yo en este momento no deseo tenerlo.
y me dijo, se puede ir. Cuando él me dijo se puede ir, volví a confrontar mi yo y lo que estaba viviendo y le dije, yo pagué por estar acá y a mí nadie me echa y me voy a quedar hasta el final. Él se retiró y me dejó solo y yo quedé muy mal. Ahí pienso que comenzó Dios a tratar conmigo, con mi ego. Pero yo veía cómo avanzaba el día y todos hacían exactamente lo que les pedían y estaban teniendo cambios, pero yo no veía los cambios, yo veía como que todo eso era un montaje y simplemente no quise participar. Llegó el momento de la noche y como había en ese momento una fogata que habían preparado, era para la entrega de la hoja de pecados y hacer una oración. Pero para mí la fogata era como que iba a haber esa noche algo diferente. Y simplemente yo me fui con el deseo de poder disfrutar ese momento, creí que íbamos a relajarnos y hacer otra cosa y me encontré con el líder que empezó a guiar el que todos revisaran la hoja de pecados y pudieran depositarla en la fogata. Yo tomo la hoja de pecados, la leo, en esa época habían pecados por delante y por detrás, era una lista interminable, mi amor. Y cuando terminé de leerla, sucedió algo. Yo dije, wow, no tengo ningún pecado. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Y esperé, guardé, la doblé en 4 y permití que todos se fueran a dormir. Cuando estuve solo en la fogata, ya todos se habían ido, en ese instante la volví a sacar, volví a revisar. Y dije, no, definitivamente no hay pecado en mí, pero por si las moscas, porque yo vi a todos quemando su pecado. Y puse una X grande en la parte trasera y en la parte delantera de la hoja y la deposité. En ese mismo instante sentí algo y vino la primera de las cosas que sucedió a nivel de mi vida. Sentí que un peso se me quitaba. Sentí que mi peso corporal ya no estaba. Me sentía como flotando y me sentía liviano y no sabía qué era eso. Y me fui a acostar y descansé como un angelito. Me desperté y yo creí que había dormido toda la noche. Estiré mi mano, tomé el primer libro y al salir me encuentro que ese primer libro que tomé era la Biblia. Y miro mi reloj y era la 1:15 de la mañana. Al leer las primeras letras encuentro inmediatamente un verso que tengo acá, pero que lo recuerdo muy bien, diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios. Y ahí no pude seguir leyendo, ahí sentí que había un Dios, ahí sentí que las palabras saltaron y ahí empezó algo que no pudo contener mi ser y empecé a llorar cuando yo no podía llorar. Lloraba como si fuera un bebé, lavaba la misma Biblia y quería seguir leyendo, pero el llanto no me permitía. Encontraba frases porque él decía, yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Y yo decía, wow, y entendía cada palabra. Yo decía, me estás hablando así de directo. Y yo creí que había estado 15 minutos con el Señor. Y yo pienso que así es el Señor, ¿no? Cuando uno menos se imagina es cuando más actúa. Ahora sí entiendo, mira que tú traes a mi memoria el día que yo te vi, ese domingo en la noche, tenía los ojos inyectados de sangre, digámoslo así, rojos, de tanto que lloraste, porque tu encuentro lo tuviste fue un día, ¿no? Sí, porque eso sucedió el sábado en la noche. Yo creí que había estado 15 minutos, pero cuando me doy cuenta todo el mundo está saliendo a desayunar y ya eran las 7 de la mañana. O sea que yo tuve 6 horas con el Señor, en donde la administración fue tan poderosa que yo después no quería sino recibir palabra, pero todo el mundo estaba desayunando y yo quería recibir la palabra, yo no quería nada más. Y ahí me dispuse, y ahí como no les había permitido a los líderes que vinieran sobre mí, ese domingo todos eran encima mío. Parecía que fuera el único del encuentro, pero lo necesitaba. No quería comer, solo quería recibir. Y ese encuentro marcó mi vida. Fue un antes y un después. Yo puedo decir hoy con toda certeza que no volví a ser el mismo. Yo puedo decir que hubo cambios muy fuertes que sucedieron sobre mi vida. ¿Cómo fue ese primer año? Tú siempre dices, el Señor me tomó y me volteó por completo. Y literalmente los milagros existen. Yo siempre digo, si puedo hacer el milagro en la vida de mi esposo, puedo hacer cualquier milagro, porque para mí era algo totalmente
imposible de creer. Yo lo envié confiado en que Dios hiciera grandes cosas, pero nunca me imaginé que Dios hiciera lo tremendo que hizo en tu vida y obviamente en la mía, en nuestra relación de pareja empezó a cambiar. La que quería separarse, él también se quería separar, empezó Dios a derribar uno por uno todas esas maldiciones, todas esas capas, todos esos argumentos. Y él me lo dijo a mí: yo te voy a entregar todo lo que me pediste. Yo quería que él me amara, que me respetara, que me diera el lugar, que restaurara nuestra relación de pareja, nuestros hijos que estaban en una condición deplorable cuando llegamos. Aún nuestras finanzas fueron totalmente redimidas. Pero bueno, ha sido tremendo, ha sido tremendo. Eso que estás contando es de muchas señales, de muchos milagros que vinieron. Pienso que esa expresión que tú hiciste, si lo hizo en mi esposo, lo puede hacer en cualquiera. Ha sido mi caminar en Cristo. Para Dios no hay nada imposible. O sea, puede venir cualquier caso y yo estoy inmediatamente en la oración porque yo sé que Dios empieza a actuar tan pronto entramos en la oración. Pero mi amor, ¿cómo fue ese primer año de la vida cristiana? Le voy a colocar un ejemplo. A mí alguien me dijo, porque ese primer año fue muy duro. El primer año, o sea, el año 2000, porque nosotros llegamos en el 99. Tenemos 21 años de ser cristianos, 36 de casados, tenemos 5 hijos, tenemos 12 nietos y viene un bisnieto. Entonces nuestra generación fue redimida, transformada y está siendo multiplicada por la mano del Señor. Ese primer año, ahora sí entiendo, ese primer año Dios necesitaba hacer lo que hizo. Y alguien me colocó un ejemplo, cogió nuestras vidas como un árbol, lo levantó y empezó a cambiar todas las raíces, las removió. En un año que cambió vino de todo. Vinieron 4 embargos, quebró la empresa. Nuestro hijo lo acompañó un espíritu de muerte, el pequeño que tenía 3 años, que ahora tiene 23. Fueron muchas cosas que en ese año nos cogíamos de la mano y le decíamos: Señor, no entendemos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya quitamos los argumentos. Pero a mí me dijeron bien claro: ¿ustedes tienen un llamado? Yo, ¿qué llamado? No sé si recuerdas, llegábamos con una situación a donde el líder, no, que nos embargaron, no, que nuestro hijo le pasó esto. Uy, tremendo llamado. Y al principio uno se sentía tan bonito, pues que le digan a uno. La respuesta que uno está esperando, ¿cierto? No, y tan lindo que le digan a uno tiene un llamado. Pero ya la 5ª vez, ay, líder, mire lo que me pasó. Y a la 6ª vez, tremendo llamado, le tuvimos que decir: no nos hable más de llamado. Nosotros queremos soluciones, entender por qué, pero era una preparación sobrenatural. Sí, una de las primeras cosas que yo siento que Dios quiso hacer fue sacar de nosotros todos los apoyos. O sea, en especial voy a hablar de la parte mía. Pienso que me apoyaba mucho en la parte financiera, porque había nacido en mi familia con un deseo de conquista diferente a mis demás hermanos. Mis hermanos tenían sus proyecciones hacia una carrera, un título, muchas cosas. Yo quería ser emprendedor desde el comienzo y entonces yo fui creando una tras otra empresa. En el momento en que yo llego a la vida cristiana, yo tenía 3 compañías y había una quiebra financiera muy grande. Nosotros teníamos 300 empleados entre todas las compañías. Teníamos empleados en diferentes ciudades, una de ellas era Pereira, otra era Cali, otra era Bucaramanga. Después hablamos un poquito de ella. Ahora vamos a hablar de ello. Pero evaluando a nivel de dólares de la época, estaba cerca del $1.000.000. Es decir, yo puedo decir que a época actual yo tenía una deuda que superaba 3.000 millones. A época, como estaba el dólar en ese momento, sé que eran 1.200 millones. Era mucha plata, no había cómo pagarla. Pero aparte de todo, Dios me pide. Y me pide todas las cosas, porque yo le decía a Dios: sácame de esta. Yo quería un milagro. Yo de pronto estaba esperando que un baúl cayera del cielo, que lloviera y fuera lleno de oro. Pero Dios tenía otro plan conmigo. Y Dios más bien quería que yo me humillara, que no me tirara al piso el baúl, que yo mismo me rindiera. Y ahí hubo entrega de casas, de lotes, de los carros que teníamos, de las empresas, hasta que quedaron las manos completamente vacías. No teníamos ni para dónde ir a dormir y a llevar los hijos. Retiramos hasta los hijos del colegio. Sí, teníamos un hijo en el norte, bueno, en fin. Fue un cambio totalmente fuerte, drástico, pero era necesario. Era necesario que nuestra dependencia fuera totalmente del Señor y de verdad que nosotros dispusimos nuestro corazón después de salir al encuentro: Señor, lo que tengas que hacer con nosotros, hazlo.
pero jamás nos imaginamos el costo, el dolor y obviamente las bendiciones tan grandes que Dios nos ha entregado. Sí, de las cosas que me quebrantan y que recuerdo mucho es que cuando llegó el tiempo del frutiño, no había licuadora siquiera en la casa, entonces tocaba el frutiño porque no había cómo hacer un jugo. Y habían días que no había nada, la alacena no aparecía, o sea, se podían abrir puertas y estaba vacío. Y cuando abríamos la puerta de la casa, en la puerta de la casa había mercado. Nadie nos dijo quién lo puso, pero llegaban así mercados, no una, en más de una ocasión, que fueron respuestas a un clamor. Dios nos sostuvo día tras día, pero yo quiero comentar un poco todo lo que viene dentro del proceso de la vida cristiana. 2 años de estar en la vida cristiana y se me abre una puerta en la iglesia, la puerta al servicio. La mejor puerta, porque fueron 17 años, ¿no? Fueron 17 años al servicio como coordinador de la parte de ofrendas o de ujieres en la iglesia. Empezamos allá en el Coliseo Cubierto del Campín, dispusimos en nuestras vidas porque éramos todos apoyándonos, como familia llegábamos muy temprano, 5 de la mañana estábamos éramos en el los Coliseo. Que abríamos la iglesia y los que la cerrábamos. Sí, cerrábamos el domingo hasta el último de los cultos, 7, 8 de la noche. Pero recuerdo algo que Dios ministró mucho a mi corazón. Dentro del servicio Dios hizo muchas cosas que ahora vamos a conocer. Pero algo que quedó grabado fue el día que recojo la ofrenda que me estaban dando por el servicio. Y la ofrenda la daban con monedas, o sea, de lo que recogían en el día nos entregaban un buen bulto de monedas, y eran monedas de 50. Yo recuerdo que conté 400 monedas, eran 20,000 pesos, y que no tenía dónde llevarlas, pero yo dije, tengo que pagar el bus de regreso, son 16 monedas, son muchas, porque estoy necesitando para la leche, para el pan. Así era más o menos la situación. Yo decía, esto se necesita para mañana. Así que en ese momento, ¿qué hicimos? Simplemente no gastarla. Y me fui a pie. Yo recuerdo que había mandado con anticipación, mi esposa se había ido con mis hijos temprano, y yo iba solo, caminando por toda la calle 63 junto al Parque El Salitre. Y voy bajando, y el dinero que había metido en esta parte del bolsillo pequeño del saco, el peso se llevó el forro y cayeron todas esas monedas y empezaron a rodar. Yo me tiré al piso a recogerlas, pero mi preocupación era que una alcantarilla estaba muy cerca y que yo veía que estaban llegando a la alcantarilla, y yo me boté sobre ellas para que no se cayeran. Y cuando las estoy recogiendo estaba llorando por la situación, pero al mismo tiempo porque Dios me dijo, ¿te acuerdas cuando tuviste empresa y dinero? Y me dijo, ¿qué hacías con las monedas? Y me acordé, estando junto a la alcantarilla. No se la daba ni siquiera a los pobres porque sentía que las monedas no tenían valor y las botaba en las alcantarillas. Esa era mi actitud con el dinero. Y Dios me dijo, sé fiel en lo poco. Y ahí entendí el valor de cada centavo y también de cada alma. Dios ministró ahí mi vida y empecé con una determinación profunda a hacer un cambio total. Mi amor, ¿qué milagros has recibido durante estos años antes de llegar a ser misionera? No, ha sido tremendo. O sea, yo aparte de estar súper sorprendida y súper bendecida, nosotros nos encontramos en una condición de mucha bendición en Bogotá, pertenecíamos al mejor ministerio, el trabajo de Ujieres era maravilloso, el servicio. En el transcurrir de antes de ser pastores, o fue después, tú me traes a memoria bien porque no recuerdo si fue año 2009 nos ungieron como pastores. En el año 2009 empezó la travesía del milagro, nos ungieron como pastores. Al año siguiente, ¿cierto? Sí. Dios empezó a abrir puertas y tocó el corazón de uno de nuestros discípulos y nos regalaron un carro 0 kilómetros. Pero a mí lo que me impactaba era que cuando estábamos en el Coliseo Cubierto del Campín, cogíamos ese sobrecito, nos cogíamos de la mano y le decíamos, Señor, danos un carro, no sé cómo, un carrito que nos transporte y que nos ayude, ¿cierto? Y tanto fue lo que le pedimos, el Señor no es deudor de nadie. Al año exacto nos entregó un carro, pero nunca nos imaginamos que desde que nos ungieron como pastores,
que el que nos escogió fue el Señor, el que nos equipa es Él, el que nos levanta es Él. ¿Qué pasó después del carro? Que fue cuando Dios nos dio la mayor sorpresa de nuestra vida, Bueno. lo que nos devolvió 7 veces. Sí, nosotros llegamos con casa propia que habíamos comprado en 68 millones y la perdimos en esa quiebra financiera, la tuvimos que entregar. Y 17 años después, exactamente en el año 2017, nosotros recibimos una casa 7 veces el valor de la que nos quitó el diablo. 480 millones en Ciudad Salitre y no teníamos un peso, ni de cuota inicial. Se compró sin dinero. Ni teníamos forma de sacar un crédito. No. Todo nos lo entregaron, pero venía de parte de Dios y lo entendíamos. Y no solamente hablemos de milagros financieros, yo quiero que tú ahora comiences a hablar un poquito de ese milagro de cáncer de tiroides, que fue una noticia muy dura para nosotros. Sí, me diagnosticaron cáncer de tiroides, me hicieron una cirugía, estuve en terapia, en yodoterapia, duré como unos 7, 8 meses sin voz. Fue un proceso de callar, enmudecer, confiar y esperar, ¿sí? Prácticamente nosotros creemos que todos y cada uno de los procesos a los cuales Dios nos ha llevado ha sido una tremenda enseñanza, ha sido de quebrar nuestro yo, ha sido de una dependencia, pero ha sido de poder recibir ese amor, esa sanidad y esa misericordia que toda la vida lo busqué, lo anhelé y jamás creí hallarlo en una iglesia, al lado de mi esposo, en compañía de mis hijos, de mi ministerio, de mis pastores. Y fue tremendo porque uno cree ya, wow, estos pastores consiguieron todo, wow. Venía una de las pruebas más fuertes en mi parte emocional, porque así como me dio lo de la tiroides, nos bendijo siendo pastores, nos redimió, ha ido cambiando nuestras finanzas, ha mudado nuestro nombre, ha transformado muchas cosas. Había algo que el Señor sabía que faltaba. Y fue hace muchos años cuando nosotros no conocíamos de Cristo y mi esposo tenía una sede de la empresa que teníamos en Pereira. Esa fue la última vez que él me fue infiel con una de las secretarias que tenía en la sede de Pereira. Entonces yo había borrado por completo del mapa, digámoslo así, esta ciudad. Para mí Pereira era un lugar que yo nunca quería volver a recordar, nunca quería que me nombraran, jamás iba a volver a poner los pies porque visitamos acá para la sucursal que teníamos de libros. Yo dije, nunca más voy a volver a Pereira. Entonces, alguna vez tuvimos el sueño de ser misioneros, después dijimos, no, estamos bien aquí donde estamos felices donde estamos, Dios nos ha bendecido que vamos a ser agradecidos acá donde estamos, y bueno, el Señor empezó a dar el fruto, pero… Más que felices estábamos acomodados. Bueno, estábamos muy acomodados. Porque estaba todo fluyendo, teníamos un ministerio que respondía a cada una de las convocatorias. Muy lindo, sí. Teníamos ya casa propia, teníamos la compañía de nuestros nietos, nuestros hijos viviendo cerca y 2 de los nietos que los con cuidábamos, nosotros, hermosos, mis que príncipes. los educamos cada minuto. Desde los 3 meses el mayorcito lo cuidamos, ahora tiene 5 y el otro tiene 3 y pues fueron nuestra luz. Es algo que uno no puede describir, es un sentimiento que uno no puede describir, pero es espectacular. Y fue tan espectacular que jamás nos imaginamos lo que iba a suceder a los pocos. A ver, llevábamos 3 meses viviendo en ese apartamento, lo acabábamos de amoblar, habíamos hecho un cambio de muebles, nuestros hijos, nuestros nietos, estábamos realmente felices, pasamos esa Navidad que fue nuestra Navidad en nuestro nuevo apartamento, llegó enero, la convención, como siempre Dios hablando de una manera poderosa, sobrenatural, y en el mes de marzo nos entra una llamada de presidencia del asistente de nuestros pastores César y Claudia y nos llamaron a la iglesia que necesitan hablar con nosotros. Cuando estuvimos en presidencia nos dijeron que necesitaba que viajáramos a Pereira para estar ministrando un encuentro de nuevos. Cuando nombraron la palabra Pereira, yo no dije nada, sí, y yo empecé a sentir mucho dolor de estómago. Pero mi esposo siempre es tan lindo, él siempre es tan hermoso. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Tremendo! ¡Qué oportunidad tan linda! Y nos tocó
irnos para la casa, a hacer la maleta y nos fuimos. Eso fue un jueves, nos fuimos el viernes para Pereira, nos vinimos y estuvimos en un encuentro de nuevos espectacular que nos enviaron. Vimos que descendió el Espíritu Santo. Ahí empezamos a sentir un cosquilleo, como que otra vez queríamos ser misioneros, como que ahí, pero no queríamos que fuera Pereira. Señor, sentimos otra vez deseos de ser misioneros, pero escoge otro lugar que no sea Pereira, decía yo, que no sea Pereira. Y todo el mundo, ay, pastores, ¿ustedes por qué no nos pastorean? Ay, pastores. No, tranquilos, estamos solamente por el encuentro. Dios va a enviar a alguien, yo sé que tiene el mejor para ustedes un equipazo, ¿sí o no? Desde que llegamos una calidez, un amor. Claro que cuando yo estuve en la sala de espera del aeropuerto, yo sentí mucha sensación porque curiosamente yo ya lo había superado. Nos sentamos antes de que entráramos al avión y se sentó una mujer voluptuosa al lado de mi esposo a esperar y yo dije, ay, ¿por qué me siento extraña? Me siento rara. Yo voy en obediencia a este encuentro, pero tenía una lucha, porque yo nunca más volví a ser celosa, jamás volví a hacerla, la desconfianza nunca volvió a estar en mi corazón, pero ese día me sentí incómoda, pero bueno, pasé esa situación, llegamos al encuentro, vivimos el encuentro tremendo, nos devolvimos el domingo y nos pidieron el favor que diéramos un informe en presidencia, dimos el informe, qué hallamos, qué encontramos, cómo nos fue. Y ahí nos dijeron que nos pedían el favor que continuáramos asistiendo los domingos, soportando la iglesia, porque el pastor que estaba anteriormente ya no iba a estar más. Entonces nosotros empezamos a viajar todos los viernes, los sábados, y aquí hacíamos un discipulado, dábamos la palabra, así duramos, pero siempre orando para que Dios enviara otra persona. Pastores a Pereira, exacto. Pero nuestra amada pastora Janet de Barrio nos dijo, ustedes son los pastores de Pereira. Nosotros, no, pastora, no, yo sé que Dios tiene, no, son ustedes, una pareja fuerte. Ella sembró en mi corazón y yo le dije, vamos a hacer una cosa, amado mío, vamos a orar, porque para mí eso no es fácil. Yo había desaparecido a Pereira del mapa político de Colombia y de mi corazón. Y yo le dije, vamos a orar y vamos a hacer dos cosas, le vamos a pedir palabra al Señor y una señal. Y yo le dije que Dios nos dé una palabra en común a los dos. Segundo, que sea el mismo pastor César que llame a mi esposo y le diga que nosotros seamos pastores de Pereira. Así, Señor, dejaré tanta bobada y me iré en obediencia, porque igual la tierra es hermosa, la gente es hermosa, la sé que tenía, no, espectacular. Pero nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestros pastores, nuestra cobertura, eso te iba a decir, nuestro apartamento, nuestros nietos, había una lucha interna muy grande. O sea, porque era desprendernos aún de mi familia. O sea, yo Bogotá, únicamente 50 años viviendo, y yo no me quería desprender de mi Bogotá. O sea, mi Bogotá había sido muchas cosas y ahí estaban mis hermanos y estaban sus familias. Y entonces no era solamente, sí, no era solamente bienes, sino era una cantidad de afectos y demás. Impresionante. Y tú no eres la única que pone señales. Ahí yo también quise poner señales. Y yo también puse un par de señales y una de esas era, Señor, si Pereira es el lugar que tú preparaste para que fuéramos misioneros, entonces sé que tienes casa y que tienes muebles y que tienes todo preparado. No me llevo sino mi ropa. Y segundo, dame una palabra que me identifique con ese lugar, que yo sienta que ese es el lugar. Y las dos señales mías se cumplieron. ¿Y las dos tuyas? Ay, Dios mío. Yo quiero que compartas primero tu palabra y yo después comparto mi señal. Ok. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Me habló clarito a mí y me decía así: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido,
de donde sembrabas tu semilla, regabas con pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis a tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Y después me toma el siguiente verso, el verso 14, y me dice que yo le daré a esa tierra la lluvia temprana y tardía. Y aquí era, llovía en la mañana, llovía en la tarde. Sí. Aquí llueve, valles, pero rápido, por todos lados, y pasa rápido. Ríos, montañas, es decir, mejor no la pudo haber descrito, y es una tierra que fluye leche y miel. Y bueno, la palabra se dio y lloramos cuando llegó la palabra. Yo dije, pero falta la señal. Y yo sé que, como a muchos nos pasa, siempre anhelamos que el pastor César nos llame. Él es un hombre muy ocupado, tiene una unción tremenda, pero él ama a su iglesia de una manera sobrenatural. Y pasaron 15 días desde que él puse esa prueba. Yo le decía, gracias Señor, me escuchaste. No era tu sueño, no mandaste la señal. Estoy tranquila, y estaba jugando con mi nieto pequeño cuando entró una llamada al celular de mi esposo y yo escuché que dijo, Pastor César, ¿cómo está? Y se fue hacia la sala, y ahí mi corazón empezó a palpitar a 1000 por hora. Y yo, mira, Señor, no puede ser, tú no eres así, ese no es tu sentido del humor. Y mi esposo habló, y cuando regresó, yo lo miré y su rostro estaba resplandeciente. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el pastor? Dijo, mamita, el pastor César acaba de informarnos que nosotros somos los pastores de Pereira. ¡No! Yo lloraba, yo decía, Señor, tú eres tan lindo. Yo quería y no quería. O sea, yo quería y no quería. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Y fue tremendo cómo Dios me envía al lugar donde hace muchos años, eso fue hace 21 años, más de 21 años, 22 años, si no estoy mal. El enemigo utilizó a una persona acá, la secretaria, para destruir mi vida, mi hogar, mi familia, mi futuro. Yo fui al encuentro y pude pasar esta situación, sanar, pero yo le decía, Señor, del globo terráqueo, Pereira, ¿por qué Pereira? ¿Por qué no cualquier otra parte? ¿Por qué Pereira? Yo sé que Dios es tremendo, necesitaba cerrar un ciclo, necesitaba que yo viniera, acepté, me empecé a desprender de lo que más amaba, mis nietos, mi casa, mi frío de Bogotá, aquí hace calor, y fue tremendo ver cómo apenas llegué acá, esas mujeres, oh Dios mío, aquí en Pereira con tanta necesidad, con tanta falta de amor, y yo empecé a sentir ese amor. El equipo que tengo es maravilloso, mis mujeres son mis valientes guerreras, el fruto Dios lo ha dado, Dios ha respaldado de una manera tremenda, sobrenatural. Entonces amo mucho esta tierra, es la tierra prometida, la que fluye leche y miel, la que el enemigo quiso que no funcionara, pero Dios es poderoso y estoy feliz acá en este lugar. Hay un respaldo tremendo, ahorita tenemos nuestro encuentro online de mujeres este fin de semana y estoy súper sorprendida de cómo nos lanzamos a un fruto que jamás pensamos que fuéramos a llevar. Y el Señor nos ha respaldado tremendamente. Sí, esa fue la otra señal. Aquí reconfirmó, nos volvió a dar palabra en Jeremías. Y sobre todo en Jeremías me decía, no temas, me decía, estoy contigo para librarte. Me quitó los temores. Incluso hasta este tiempo de pandemia ha sido de bendición porque la virtualidad para mí fue difícil. Dios necesitaba también. Nos lleva siempre a pasar de la mano de Él para conquistar y para recibir sus bendiciones. Sí, algo que dentro de lo que ha sido el ciclo en Pereira, que ha sido un ciclo también no solamente de poder restaurar familias, sino de restaurarnos nosotros mismos, porque Dios trabajó muchísimo en lo que había pasado antes y en lo que teníamos que hacer. Y yo diría en este momento estamos devolviendo cuadriplicado, porque una de las primeras cosas, no sé si recuerdan muy bien, de los primeros mesecitos, fue empezar a tener consejerías y era una tras otra, había tanta necesidad y Dios hablaba familias, y cuando nos dimos cuenta no habían familias, habían muchas personas, yo diría que un 90% de la iglesia en unión libre.
Sí. Y pudimos colocar en el corazón de ellos el deseo de poder casarse. Y fue el tiempo de mayor cantidad de matrimonios. Tuve fines de semana con 2 matrimonios. O sea, andaba todos los fines de semana casando parejas, y la verdad que a través de restaurar familias fue que vino el crecimiento para la iglesia. Sí, la membresía era más o menos de 150 y quedamos sorprendidos que de la cantidad de consejerías, el 80-90% de esas 150 personas estaban en unión libre. Entonces nosotros fue lo que más nos sorprendió, porque fue lo primero que nosotros hicimos cuando salimos del encuentro. Yo fui un 29 de octubre del 99, los 8 días, un 5 de noviembre fue mi esposo, y el 5 de diciembre quitamos todo argumento en nuestra relación con respecto al matrimonio, nos casamos. Entonces eso era lo que más nos impactaba, que llevaban mucho tiempo aquí en la iglesia y que no se habían casado, que no tenían claro que estaban en el pecado, y empezamos a trabajar y empezamos a limpiar, y empezó Dios a respaldarnos, a sorprendernos. No, esto ha sido una travesía definitivamente maravillosa. Seguimos teniendo pruebas emocionales, claro, cada vez que voy a Bogotá disfruto, y que me tengo que venir acá, tengo un amor por el lugar que Dios me colocó. Y a mí me dio también en Isaías, yo estaba acá, tuvimos un bajonazo, una pareja de nuestros 12 se fue, y uno se siente al fin otra vez como traicionado, y entonces yo le decía: Señor, ¿seguro? O sea, ¿seguro que de verdad me tienes acá? Pero eso no nos pasa sino a nosotros. No, yo creo que no hay pastor que no haya sufrido ese tipo de traición en un momento dado en el evangelio. Y es que el pastor Celsa siempre nos enseña, él tiene tanta sabiduría, que tenemos que cargar el frasquito de la sangre de Jesús y el frasquito del aceite para sanar y restaurar, y para fortalecernos y continuar, porque Dios fue el que nos puso, Dios nos colocó, Dios nos equipa, Dios nos sostiene, Dios nos bendice. Y fue cuando me dio cielo nuevo y tierra nueva. O sea, ¿entiendes, Lili, o entiendes, Lili? Cielo nuevo y tierra nueva. Y él dijo bien clarito que él desde el vientre de mi madre me escogió, ¿cierto? Que aquí no habrá memoria del pasado, que él traerá gozo, que me alegraré, que mi pueblo se gozará, que no se escuchará más voz de lloro ni de clamor, que no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que no cumpla. La palabra es tremendo, que plantaremos viñas, que comeremos frutos de ella, que no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Es decir, que nuestro trabajo no es en vano. Dice: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, yo responderé; mientras aún hablan, yo habré oído. Hay una cita bíblica en donde el Señor me decía: y traeré a tus hijos. Y cuando llegamos aquí a Pereira, uno de nuestros hijos estaba en Canadá, y otro hijo estaba viviendo en Santa Marta, y otro en Bogotá. Y estábamos completamente solos con el Espíritu Santo en esa casa tan grande. Y en menos de nada ya tenemos 2 de nuestros hijos acá. De Canadá se vino para acá, el de Bueno, Santa Marta. esa porción que estaba leyendo está en Isaías 65, sí, señor. Los versos 17 al 24. Sí, señor, esa es. Pero si la cruzas un poco con esta palabra que Dios me da en Deuteronomio, todo tiene que ver una cosa con la otra. Dios no cambia, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No ha hecho sino sorprendernos. Vivimos ahora en el Kairos de Dios, yo le llamo así, a ese tiempo correcto, ese lugar correcto y esas personas correctas. Y pienso que Pereira ha sido para nosotros eso. Y sé que tú también, ahí donde estás en el lugar correcto. Que tú también has sido rodeado de las personas correctas. Amén. Y que este es tu tiempo correcto. En esta pandemia hemos aprendido muchísimo. Y una de las grandes cosas que Dios nos ha llevado es aprender a estar quietos y en su presencia. Ahí hemos visto cómo Él es el que actúa. Rompimos esquemas. Pensábamos que la gente tenía un encuentro, se sanaba, era libre por la imposición de manos o por lo que hacíamos face to face. Pero ahora no es así. Es ver el Espíritu moviéndose. Yo le decía a mi esposa: tremendo ese fruto. Porque el número mayor que habíamos llevado trabajando la una a una y teniéndolas físicamente a cada una de esas mujeres fue 46 o 47, no recuerdo bien, pero está por ese número.
y en este momento tener 350 mujeres para este fin de semana, dice, Dios está haciendo sobrenatural algo en cada uno de nosotros y no puedes perderte el tiempo de la cosecha. Mira, está lista, son blancos los campos, pasa y recoge, porque Dios ya preparó esa gran cosecha. Y esta es la primera cita, dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis caminos son más altos que los tuyos. Vine a separarme, Dios restauró. Nunca pensé ser pastora, jamás me imaginé amar mujeres, porque no había amor en mi corazón. Y Dios sanó mi corazón para poder amar mi familia, mis hijos, mis nietos, mis pastores, mi iglesia, pero también todas y cada una de las almas que Dios ha colocado bajo nuestra cobertura. Bueno, yo quiero motivarte a que todo lo que tú tengas planeado, permite que sea Dios el que te guíe, permite que sea Dios el que muestre los planes que Él tiene, porque siempre serán mayores a los tuyos y serán de una manera tan abundante, tan sobreabundante, tan sobrenatural, que tú mismo vas a ser sorprendido, como hemos estado nosotros estos 21 años de ser cristianos, sorprendidos en todos los sube y bajados que hemos tenido en este tiempo. Bueno, yo pienso que es tiempo de orar, no sé tú qué piensas, mi amor. Claro que sí, el tiempo en televisión definitivamente es corto. Es cortísimo. Entremos en ese tiempo de oración. Hemos dado un testimonio de vida, pero sé que usted tiene muchas historias que contar y las que Dios quiere escribir a partir de hoy por la fe es la que quiero que puedan aparecer en la vida de cada uno de ustedes. Sé que nos escuchan no solamente a nivel nacional, sino hay también países conectados del habla hispana y quiero en este momento llevarlos a una oración especial. Ahí donde estás, solamente inclina tu rostro, solamente dale gracias a Dios porque ha sido bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Y si lo que ustedes han escuchado cada fin de semana en testimonios de uno y otro pastor no le ha movido hasta el momento, quiero decirle, Dios no cambia. Dios está obrando para hacer algo nuevo. Dios quiere colocar en tu vida también, no una ciudad, una nación. Dios quiere bendecir tu casa. Dios está llamando en este momento a todos los que son sensibles para que puedan entender que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar, que Él es el que bendice en todo tiempo, que Él es el que sustenta y así como nos sostuvo de su mano poderosa y nos llevó a estar unidos y no por un tiempo temporal sino por la eternidad, quiere hacerlo también en tu casa. Hoy bendigo, Dios, cada hogar que nos permite poder conectar con este testimonio. Para la honra tuya, Señor, ponemos esta semilla en cada casa para que todos puedan ver que para ti no hay nada imposible. Tú eres el que puedes transformar vidas, tú eres el que puedes cambiar las finanzas, tú eres el que puedes traer la sanidad, tú eres el que haces que todas las cosas en relaciones personales, en sueños, en proyectos, en poder empezar de nuevo, suceda, porque tú eres el que empodera. El poder está en ti y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias y colocamos la sangre del Cordero inmolado de Dios en señal de protección sobre cada casa. Colocamos, Señor, en este momento y afirmamos a través de declaración de poder, Señor, que la sangre de Jesús les ha redimido del poder del enemigo, que Satanás no tiene autoridad sobre ninguna familia, ni sobre ninguna casa, ni sobre ningún ministerio, que la sangre de Jesús les ha perdonado y que la sangre de Jesús les permite tener una comunión con la palabra y esa comunión les lleva a que sean limpios hoy y continuamente de toda maldad, de todo pecado, que la sangre de Jesús les hace justos, son vistos a través de los ojos de Jesús delante de Dios Padre con justicia de Dios, y que la sangre de Jesús les aparta, les santifica para toda buena obra. Este es el tiempo de crecer y de multiplicaos. Iglesia, creced y multiplicaos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, agradecidos por todos y cada uno de los que se conectaron, que puedan compartir con mucha más familia lo que Dios está haciendo en nosotros. Gracias a nuestros pastores, César y Claudia, por la confianza, por el amor, por la protección, por la cobertura. Los bendecimos hoy y desatamos
Que la presencia del Señor esté en ustedes y los acompañe en todo tiempo. Amén.